Bien, entonces, voy a hacerlo nuevamente por colores. Entonces, para para M, le habíamos dicho que Z3 era igual a 0. Ahora para T, ahí vamos acá. Listo, aquí vamos, para T. Para T tendríamos menos Y3, ¿cierto? Menos Z3, menos 2 de la gravedad, igual a 0, ¿cierto? Entonces, Z3 ya sabemos que es 0, entonces nos quedaría que... Nos quedaría que pasamos Y3 al otro lado para que nos quede positiva y nos quedaría que Y3 es igual a menos 2. ¿Sí o no? Profe, ¿no faltó X3? No porque solo es L, porque X3 sí, no hay T. No hay T en X3, no hay T. Fíjense que aquí solo tenemos L. X3 solo tiene L. ¿Listo? ¿Todos estamos en que es menos 2? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Nos faltaría cuál? Nos faltaría L, o sea, X3. nos faltaría L para hallar X3. Entonces lo voy a hacer para L, que sería X3 más Y3 menos Z3 menos Z3 más 1 igual a 0. Entonces sería X3, pues es lo que vamos a hallar, queda así, menos Y3, digo, más Y3, que es menos 2, menos Z3, que es 0, más 1 igual a 0. Menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 2 más 1 me da menos 1. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, X3 es 1. ¿Listo? ¿Claros con esto? ¿No es 2 menos 1? No, porque 2 menos 1 es menos 2 más 1. Menos 2 y 1 positivo. Porque lo pasa al otro Pasa al lado otro igual y lado. queda positivo. Sí, X3 pasa al otro lado, menos 2. 2 menos 1, ¿no? Sí, 1. X3 no pasa a ningún lado. X3 es 1. O sea, sí, es lo mismo. Es que yo primero hice la operación acá y después sí lo pasé al otro lado. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. X3 es 1. ¿Sí? Pena. Sí, 1. Bien. ¿Tienen dudas? ¿No? No, señor. Bien. Good, bad, good, bad, good, bad. Oiga, nos hicieron que ya, porque todos hemos tenido como mucho trabajo y problemas de espalda, dice que nos hicieron hacer un jueguito, ¿no? Como de coordinación fina, de motricidad fina, digamos. Y entonces es lo siguiente, ¿listo? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Va a pausar un momento la grabación, porque hay que hacer pasos activos. Ya después de esta distracción que tuvimos. Bien. Listo, ya estamos con los tres. Listo, ya hallamos X, Y y Z. X, Y y Z3. Entonces, después de hacer esto, ya tendríamos nosotros, ya podríamos armar nuestro tercer pi, ¿cierto? Nuestro tercer pi, que sería el diámetro elevado a la X3. ¿Pero cuánto nos dio X3? 1. Luego, la velocidad elevado a la Y3, que nos dio menos 2. Y la viscosidad Z3 nos dio 0, por lo tanto no la vamos a poner. Z3 nos dio 0. Y la gravedad. ¿Listo? Así que el tercer pi nos estaría dando diámetro por gravedad sobre la velocidad al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor.
Sí, profe. Bien, entonces vamos a pasar al cuarto pi. ¿Con qué dimensiones haríamos el cuarto pi? ¿Con la densidad, profe? ¿Con quién? ¿Con la densidad? La Con la densidad. densidad. Listo, Sí, la perfecto. densidad, profe. Entonces vamos a hacer el cuarto pi, vamos a hacerlo con la densidad, ¿cierto? Y tendríamos x4 acá, x4, la velocidad que sea y4 y esta que sea z4. Listo, entonces ahora solamente ponemos las dimensiones, sería L a la x4 que multiplica a, uy, qué burro, que multiplica a LT a la menos 1 elevado a la y4 y la viscosidad que sería M L a la menos 1 y T a la menos 1, todo eso elevado a la z4 multiplicando a la densidad que sería M por L a la menos 3 y todo esto igual a M a la 0, L a la 0 y T a la 0. Entonces vamos a comenzar a resolverlo nuevamente por el que menos se repite, que en este caso coincide que también casi siempre va a ser la M. Entonces vamos a resolverlo para la M. Bien, entonces comenzaríamos. X4 tiene M, No, nada. Y4, no. Z4 tiene una M positiva, que es o sea, un exponente positivo que sería Z4, más la M de la densidad que sería 1 igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que Z4 es igual a Menos 1. menos 1. Listo. Bien. Vamos a hacer la siguiente, que la tendríamos para T. Para T. Bien, entonces. Uy, pucha, espere que se me olvidó grabar, creo. Ahí está grabando, ¿cierto? Esperando. Ah, bueno. Para T sería, entonces, ¿tenemos en X4T? No, entonces no hay nada. En Y4 tenemos a la menos 1, entonces nos queda menos Y4. En Z4 tendríamos también un menos 1, que sería menos Z4. Y en la siguiente tendríamos, no tendríamos T, entonces ya nos quedaría esto igual a 0. Menos Y4, pues es lo que vamos a hallar, así que la bajamos igual. Y vamos a reemplazar menos, ojo acá, menos el Z4, que es este azul de acá. Así que le dejo ese azul que hallo ahí, que sería menos 1. Y esto igual a 0. Así que este menos por este menos nos va a dar más. Y pasaría Y4 al otro lado para despejarlo. Así que me quedaría que Y4 es igual a 1. ¿Listo? Sí. Muy bien. Nos faltaría solamente hacerlo para L. Así que lo voy a hacer en esta parte de acá. Voy a hacerlo para L. Y entonces tendríamos X4 más Y4 menos, para L, menos Z4 menos 3 igual a 0. Bien, entonces el X4, que es el que vamos a hallar, lo bajamos igual. El Y4, que fue el que hallamos de color negro, lo vamos a poner nuevamente ahí, que sería más 1 menos el Z4, o sea, la parte de color azul, que tendríamos menos 1, ¿cierto? Y todo esto menos 3 igual a 0. Entonces, X4, entonces tengo más 1, más, esto nos queda aquí más, entonces iríamos 2, menos 3, nos quedaría 1 sumando, igual a 0. Bien, entonces, ya aquí lo único que hacemos es decir que X4 es igual a menos 1. ¿Listo?
Profe, a mí me dio positivo. A mí también. Ah, no, sí, claro, porque aquí nos queda Sí, restando, ¿no? Sí, positivo. tienen toda la razón. Ujú. Aquí quedan 2 positivos y 3 negativos, nos queda restando acá, ¿cierto? Nos queda restando acá. Y por lo tanto, al despejarlo, nos daría, efectivamente, como muy bien lo dicen ustedes, positivo. Bien, hasta ahí, hasta X4, ¿hay alguna duda? No, profe. Muy bien. Ahí. Entonces, ya lo que tendríamos sería, lo único que nos faltaría será armar como tal el pi 4 o el cuarto pi, y sería el diámetro elevado a la x4, y x4 nos dio 1. La velocidad elevada a la y4, o sea que la velocidad también nos dio 1, y la viscosidad elevada a la menos 1, multiplicando la densidad. Por lo tanto, ese pi 4 es igual, no me conviene ponerlo acá, ese pi cuarto es igual a el diámetro por la velocidad por la densidad sobre la viscosidad. Y aquí, este cuarto pi, lo que tenemos aquí ya sería lo que todos conocemos como el número de Reynolds. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? No, señor. ¿Cómo? No, señor. Bueno, bien, es que a veces me fallan un poco estos audífonos. Muy bien, entonces no habría aquí ninguna duda hasta el pi cuarto. Simplemente ya voy a borrar todo esto, ¿lo puedo borrar? Tomar eso como un sí. Y aquí lo que tenemos simplemente es ya que hallar el pi, el quinto pi, pero el quinto pi, fíjense que es las pérdidas por fricción. Así que ya sin necesidad de hacer mucho procedimiento, yo ya sé que, que ese quinto pi va a ser las pérdidas por fricción divididas entre el diámetro. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, Listo. ya lo que nos quedaría ahí sería una función que depende de la longitud sobre el diámetro, depende de la rugosidad sobre el diámetro, depende de, ¿cuál era el tercero? No me acuerdo. El tercer pi era cuál? Diámetro por gravedad sobre velocidad al cuadrado. Diámetro por gravedad sobre la velocidad al cuadrado. Y el que acabamos de hallar, que es el número Perdón, de Reynolds. velocidad nada más, profe, sin al cuadrado. Ah, No, no, mentira, tiene sí al que ser, cuadrado. Sí, qué es al pena. cuadrado. tiene que ser el cuadrado para que diga dimensional. El número de Reynolds, HF, sobre el diámetro, ¿cierto? Y eso debería ser igual a 0. ¿Listo? Profe, Sí, Alejandra. ¿por qué no usamos el caudal para los pi? Porque no es una variable o sea, digamos, si en una tubería ya tienes velocidad, no necesitas tener en cuenta el caudal. O sea, es que, digamos que las pérdidas por fricción no dependen tanto del caudal, porque el caudal es una variable que depende de la velocidad. Entonces, tú escoges mejor velocidad que caudal. O sea, el caudal solo lo usas cuando vas a hallar, cuando lo vas a hallar en los vertederos, o sea, con el número de fruto. ¿Sí? Alejandra. 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 Ya es que se fue la luz y tocó solo con el celular de Steven. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escucha? Espere que tengo problemas con el audio, no sé si solo soy yo. Dime. ¿Ya ahora sí me escucha? Sí, ya. Bueno, es que se fue la luz en mi casa, entonces tocó prender datos del celular de Steven. Ok, bueno. El cuento es que aquí no se usa, sí, ya me entendiste que aquí no, el caudal no. Sí, pero si digamos en el problema no me dan velocidad, sino solo el caudal. No importa porque tú igual ¿Saco la velocidad?
tú igual lo que tienes que sacar es la velocidad, porque es que digamos que las pérdidas por fricción dependen sobre todo de la velocidad. Porque si tú te pones a ver el número de Reynolds, pues también depende de la velocidad. Entonces siempre estamos, cuando hablamos de tuberías, nos importa más que todo es la velocidad. Digamos que el caudal ya es algo que uno simplemente haya multiplicando por el área, pero pues no es como una variable que sea muy influyente si ya tenemos la velocidad, que en realidad es la influyente, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, bien. Y entonces nosotros digamos que ya habíamos hecho un ejercicio parecido y hallamos un nuevo pi. ¿Se acuerdan? Hallamos un sexto pi. ¿Cómo hallamos ese sexto pi? Con pi 5 y pi 1, creo. Entonces era 2 veces, ¿cierto? Recuerden, miren sus apuntes. 2 veces ¿qué? Dos veces. 2 veces. 2 veces. ¿Cuál es pi? Sé Sí, que se dos utilizaba Reynolds No, y... ¿No? no. Yo tengo Yo el utilizaba caudal. pi 5 y pi 1, ¿no? Dice 2 por pi 3 ¿Cuál? por pi. Aló. Sí, sí, sí. Es que no es como el número del pi, pero bueno. Es 2 veces el pi. 2 veces por el HF. pi, Así 2 veces el pi de la por gravedad pi HF por el pi del HF sobre pi sobre ¿cuál pi? L. pi El 1. pi de la longitud. ¿Listo? Ah, la Ojo con longitud. esto, ojo con esto. Ujú. No olviden esto ya lo habíamos hecho. 2 veces el pi de la gravedad por el pi de las pérdidas por fricción dividido entre el pi de la longitud. ¿Listo? Así que, ojo aquí, les voy a subrayar cuáles son los que utilizamos. Aquí los que utilizamos fueron este de acá, ¿cierto? Que sería el pi de la longitud. Utilizamos el pi de la velocidad, ¿cierto? Que sería este de aquí. Mentiras, el pi de la velocidad no. Sí, mentiras, el pi de la gravedad. Ese es el pi de la gravedad. Que sería este de acá. Y utilizaríamos el pi de las pérdidas por fricción, que sería este que vendría a estar acá. ¿Listo? Entonces digamos que reemplazando ya para hallar ese sexto pi, tendríamos que es 2 veces el pi de la gravedad, que es el que puse aquí de color azul. Entonces, ese pi de la gravedad es el diámetro por la gravedad sobre la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Por el pi de la flechita verde, que sería HF por el diámetro, sobre el diámetro, y todo eso tendríamos que dividirlo sobre el pi de la línea de color, no sé, lila, supongo que es de color. Y eso sería la longitud sobre el diámetro. Bien, entonces, lo primero que empezamos a hacer, obviamente aquí, es a cancelar este diámetro de aquí con este diámetro de aquí, ¿cierto? Y entonces el resultado de esto sería, ojo acá, aplicamos la ley de las orejas, o ley de extremos y medios, o ley de extremos y orejas, como la quieran llamar. Y entonces tendríamos que este diámetro multiplicaría a esta parte de aquí arriba, o sea que nos quedaría sí, nos quedaría 2 veces, el 2 igualmente sigue arriba, la gravedad por HF por el diámetro sobre la velocidad al cuadrado por la longitud. ¿Listo? Este sería nuestro sexto pi. ¿Listo? Ahí hallaríamos ya nuestro sexto pi. ¿Hasta ahí tienen preguntas? La cámara es una. ¿Listo? Bien, entonces voy a borrar esta parte de acá. Como nosotros ya hallamos un nuevo pi, pues vamos a tener que
a escribir nuevamente la función. O sea que esto va a ser una función prima que el lila ya lo utilizamos, o sea que ese no va. El que seguiría sería K sub S sobre el diámetro, que si ustedes recuerdan, esta fracción de aquí pues es la rugosidad relativa, la que se grafica en el diagrama de Moody, ¿cierto? Y este sería el número de Reynolds y el último pi, que sería 2G HF por el diámetro, 2G HF por el diámetro sobre la velocidad al cuadrado por la longitud, y todo esto sería igual a 0. ¿Listo? Y simplemente lo que hacemos aquí es despejar, ¿cierto? Despejar HF, porque es lo que vamos a hallar, se supone. ¿Listo? Despejar HF, ¿cierto? Y entonces si despejamos HF, fíjense en lo que va a pasar. Nos va a quedar la velocidad al cuadrado sobre 2G, que multiplica la longitud sobre el diámetro, que multiplica ese F' al que le sacamos esto, que es un factor que depende de la rugosidad relativa y del número de Reynolds, o sea, de los mismos ensayos que hace Moody para hacer su gráfica, o lo que llamamos nosotros el factor de fricción de Darcy, que ya hemos hablado bastante con algunas ecuaciones que ustedes mismos me presentaron acá, y que bueno, y que ustedes digamos que ya conocen. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Entonces, ojo acá. profe. Ojo acá, porque aquí está el análisis importante nuevamente. Y es que este F de acá, que es F', debería ser igual en el modelo que en el prototipo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hallar con este ejercicio? ¿Qué es lo que necesitamos hallar con el ejercicio, chicos? HF, profe. ¿Las pérdidas en qué? ¿En qué? En el prototipo. En el En el prototipo. prototipo. En el prototipo. Si nosotros tenemos que hallar las pérdidas por fricción en el prototipo, entonces tendríamos que revisar qué variables tenemos y qué variables no tenemos. ¿Listo? Evidentemente, si nos están pidiendo las pérdidas por fricción en el prototipo, pues digamos que pues no las tenemos. Pero vamos a revisar los otros datos. Tenemos la velocidad en el prototipo. No, profe. Bueno, aparentemente no. Aparentemente no. ¿Tenemos la gravedad? Sí, ¿Tenemos la longitud en el prototipo? sí, Sí, ¿Tenemos el diámetro en el prototipo? sí, profe. Sí. ¿Y tenemos la F en el prototipo? No, profe. Entonces, no tenemos esta F, ni tenemos HF. Al parecer, ¿cuántas incógnitas tendríamos con esa sola ecuación en el prototipo? 3. 3, profe. 3. Entonces, digamos que, bueno, por más de que intentemos solucionarlo, lo único que podríamos hallar sería la velocidad, ¿no? Con el caudal, ¿no? Porque tenemos el profe, caudal. con el caudal, sí. Tenemos el caudal del prototipo y tenemos el diámetro del prototipo, así que ahí podemos hacer caudal sobre área para hallar la velocidad. Entonces, fíjense que en realidad la velocidad en el prototipo sí la tenemos. ¿Listo? Y esa velocidad la tenemos porque, como les digo, pues tenemos, lo que tenemos es el caudal del prototipo y lo podemos dividir en pi cuartos, ¿cierto? En pi cuartos por el diámetro del prototipo al cuadrado. Entonces, en realidad, esa velocidad sí la tenemos. Pero igual seguimos teniendo el mismo problema, es que tenemos solo una ecuación para dos incógnitas. Entonces, pues, digamos que así solamente no se podría. Entonces, lo que hay que hacer es ahora analizar esos mismos datos, pero ahora en el modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar los mismos datos en el modelo. Profe, entonces en el modelo solo tendríamos como incógnita la F. Entonces, efectivamente, como nos acaba de decir Luz, la única incógnita que tenemos en el modelo es F. Y la única incógnita, hallando esa F, como esa F es igual en el prototipo y en el modelo, ya podrían hallar ustedes las pérdidas por fricción en el prototipo. ¿Listo? Así que, por favor, hállenlas.